Buenos días. Qué gozo saludarlos a todos. Lo hago como cada oportunidad que tengo de estar delante del pueblo de Dios para hablar palabra de Dios, rogando a nuestro Señor porque las circunstancias que estén viviendo, por las circunstancias que estén pasando actualmente en sus vidas, los lleven a los pies de Cristo. Si es así, estamos siendo edificados y debemos dar gracias a Dios por esas circunstancias. Bueno, esta mañana retomamos la serie de predicaciones que estamos dedicando al libro de Oseas, un libro del Antiguo Testamento que, como toda la palabra de Dios, tiene un alcance actual para el pueblo de Dios. Porque al igual que en el reino de Israel, los seres humanos, pero en particular la iglesia, seguimos pecando, tropezando con idolatría en contra de nuestro Señor. Durante el recorrido del mensaje, conocimos la querella que Dios había presentado contra los habitantes del mundo. El pleito era específicamente por la falta de conocimiento de Dios. Este conocimiento no es exclusivamente intelectual, sino que se refiere a esta relación íntima y personal que cada creyente tiene con el Señor. Por eso las acusaciones que vemos en el contexto de este mensaje tienen que ver con adulterio y con fornicación. Hemos avanzado versículo a versículo durante este libro profético y se nos han expuesto cuáles son los alcances que tiene esta forma de existir. Además de la presentación del juicio, se han escuchado las alarmas que anuncian la disciplina correctiva que va a venir sobre este pueblo que se está comportando de una manera infiel. Hemos escuchado inclusive que la misericordia de Dios está actuando. Nos ha mostrado cómo es que se debe de manifestar el arrepentimiento. Sin embargo, el pueblo de Dios, y a pesar de los intensos llamados del profeta, se mantiene obstinado en su comportamiento. Todo indica que para este punto en la existencia del reino del norte, vivir de espaldas y en rebeldía contra el Señor se había convertido en una práctica o en un hábito. La RAE, la Academia de la Lengua Española, define a un hábito como aquella conducta o pauta del comportamiento que se practica con tanta frecuencia que se vuelve una respuesta común o una respuesta que requiere muy poco esfuerzo de manera consciente en una persona, como por ejemplo manejar un auto estándar. No sé cuántos de aquí manejen un auto estándar, pero ese es el ejemplo que se me ocurrió. Al principio requiere una gran concentración, una gran coordinación entre la mente y el cuerpo para poder sacar el clutch y al mismo tiempo meter el acelerador sin que el carro se jalonee o de plano se apague. Con la práctica de este ejercicio se vuelve algo tan rutinario que se realiza casi de manera inconsciente. Los hábitos pueden ser positivos y saludables, como el ejercicio físico. La Biblia reconoce estos hábitos edificantes y además llama a los creyentes a ejercitarlos. No me refiero al ejercicio, me refiero a la disciplina y constancia en los medios de gracia, que son la lectura y meditación en las Escrituras, la oración y la celebración de los sacramentos, lo que implica el hábito de congregarse con una iglesia. Pero también pueden existir hábitos negativos. Este tipo de prácticas también son reconocidas por el mundo. Generalmente se le conoce como vicios. Y aunque el mundo los considera enfermedades, la Biblia los clasifica como pecados. Y nos dice que aquellos que viven practicando pecados o con hábitos pecaminosos están encadenados, son esclavos a este tipo de comportamiento. Es verdad que todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, en el desarrollo de nuestra existencia vamos a practicar de manera particular algún tipo de pecado que se va a volver un vicio en nuestra vida.
Es fácil identificarlo cuando se trata de sustancias nocivas, pero este tipo de comportamientos también pueden ser respaldados socialmente. Pueden convertirse en vicios el trabajo, los hijos, la pareja, el ejercicio, el dinero. Es toda conducta que hagamos de manera regular y que pongamos por encima de nuestro Señor, por encima de lo que Él nos manda en su palabra. Todo aquello que se vuelva una prioridad en mi vida, ya sea material o inmaterial, que lo ponga por encima de la voluntad de Dios, es considerado como un pecado. Así que la raíz de todo pecado, de todo hábito pecaminoso, de todo vicio, es la satisfacción de mi voluntad que pongo por encima de la gloria del Señor. Aún como creyentes que fuimos liberados por la sangre de Cristo de toda esclavitud, es decir, de todo pecado, podemos estar practicando pecados o hábitos que nos edifican y que además van a estar corrompiendo nuestra relación con Dios. Es decir, podemos estar repitiendo patrones de conducta una y otra vez hasta que se convierten en una manera de vivir. Esto sucede por la falta de conocimiento de Dios. Y no es que la palabra de Dios no sea clara. Lo que sucede es que por esta ignorancia voluntaria a la palabra de Dios, nos desviamos del camino de santificación que lleva a la ciudad de Dios. Por esto, los llamados en la palabra de Dios a estar evaluándonos, estar analizándonos contra la palabra de Dios, para estar confesando nuestros pecados y caminar en el arrepentimiento son constantes. Somos llamados una y otra vez a regresar al único camino correcto. Así que lo que rompe un vicio, lo que cambia un hábito pecaminoso, es el verdadero arrepentimiento. Es decir, un giro de 180 grados en nuestra manera de actuar. De cualquier otra forma que no sean estos 180 grados, vamos a estar perdidos y dando vueltas en nuestra propia necedad. Como perros que persiguen su cola con mucho esfuerzo y que cuando por fin la alcanzan, lo único que van a obtener es dolor. La acusación que se expone en este nuevo capítulo que vamos a iniciar esta mañana es precisamente contra un comportamiento que se vuelve habitual en el reino del norte. Como mencioné hace un momento, el mensaje profético sigue siendo actual. Así que debemos de poner mucha atención para que podamos hacer un diagnóstico claro contra la palabra de Dios en nosotros mismos. Para que podamos darnos cuenta con qué tipo de hábitos estamos caminando, estamos andando por el camino de santidad. Te pido por favor que me acompañes al libro de Oseas, al capítulo 7. Vamos a leer la porción que se encuentra desde el versículo 1 y hasta el versículo 7. Y te ruego que te pongas de pie para que con respeto y reverencia demos lectura a esta porción en las Escrituras en la que vamos a escuchar la voz del Señor en primera persona, hablando directamente a su pueblo por medio del profeta. Voy a estar leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Oseas, capítulo 7, versículos del 1 al 7. Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practicaban el engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos, ante mi rostro están. Con su maldad alegran al rey, y con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que fermenta. En la fiesta de nuestro rey,
Los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió la mano a los escarnecedores, pues sus corazones son como un horno mientras se acercan a su emboscada. Toda la noche duerme su ira, por la mañana arde como llamas de fuego. Todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído. No hay entre ellos quien me invoque. Les invito que así de pie me acompañen en oración, por favor. Señor Dios y Padre nuestro, Señor, grande es su misericordia y su gracia para con su pueblo, Señor. Agradecemos, Padre, que nos haya permitido presentar ofrenda delante de su presencia, Señor. Que le haya sido grata porque hemos bendecido su nombre, Señor, con sinceridad, con reverencia, pero también con gozo. Mi Señor, ahora le suplico que su Santo Espíritu sea con nosotros para que podamos, Señor, escuchar su palabra y seamos bendecidos con ella. Padre Santo, le pido de manera especial que me sostenga durante el tiempo que estoy delante de su pueblo, Señor, hablando acerca de su mensaje, de su palabra, de las Escrituras, Señor. Le ruego, Padre, que me sostenga y que no permita que me desvíe ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que me mantenga fiel, apegado, Señor, a su voluntad. Permítame, Señor, presentar un mensaje claro, fiel a su voluntad y a su palabra, porque, Señor, esto es lo único que su pueblo necesita. Su palabra es lo único que su pueblo requiere para ser edificado y para crecer en santidad. Gracias, Padre, porque usted escucha nuestras oraciones y tiene misericordia de nosotros. Dependemos de usted, Señor nuestro. Oramos no por nosotros ni por nuestras obras. Oramos confiados en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, pueden tomar su lugar. Bueno, tenemos un nuevo episodio profético en el ministerio de Oseas. El contexto nos recuerda que la trompeta que anunciaba la disciplina correctiva ya había sonado. El imperio asirio se encontraba ya en la región del reino de Israel, listos para atacar. Y las autoridades de Israel, los reyes de Israel, habían buscado a los reyes de Asiria para tratar de resolver el problema que tenían enfrente. Los de Israel hicieron un mal diagnóstico del problema que tenían enfrente. Por esto la solución que proponen también es incorrecta. De manera que si hay una mala confesión de pecados, entonces también habrá un mal arrepentimiento. Si no puedo reconocer que he pecado contra Dios y además trato de explicar y de justificar mis acciones con lo que estoy sintiendo, entonces será imposible que pueda regresar hasta el Señor. Estaré solamente buscando remedios inmediatos a la situación que estoy viviendo en ese momento. Voy a estar como queriendo apagar incendios que están apareciendo por aquí y por allá en mi vida, pero que al hacerlo con tanta premura, sin una confesión humilde y sincera, dejarán brasas encendidas que al ser avivadas por cualquier viento van a generar un fuego destructivo cuando menos me lo espere. Israel fue advertido muchas veces y de maneras distintas acerca del juicio del Señor que venía sobre ellos por causa de sus apostasías. El llamado fue una y otra vez a que regresaran hasta el Señor. Todos estos llamados son evidencia de la fidelidad de Dios a su pacto, al pacto que había establecido con su pueblo, pero también hacían evidente el amor que Dios derramaba sobre el pueblo. Pues a pesar de la severidad de las acciones, la voz del profeta se escucha llamando una y otra vez con ternura al pueblo para que regresen hasta el Señor, para que caminaran en arrepentimiento. Esta sección nos expone cómo el pecado de Israel ya estaba profundamente arraigado en la forma en que existía, es decir, estaba profundamente arraigado en su cultura.
De manera implícita nos expone también la necesidad y la urgencia de la disciplina correctiva, porque sus acciones no eran producto de rebeldías aisladas, sino que ya eran una costumbre en el reino. Por eso hemos titulado la predicación de esta mañana, Hábitos que nos consumen. La sección nos presenta una denuncia del Señor contra el reino del norte, que está exponiendo los arraigados hábitos de la apostasía, de darle la espalda al Señor. Hemos dividido la exposición en dos grandes encabezados para desarrollar la predicación de esta mañana. Como primer punto, veremos que Dios expone al pecado como una forma de vida que es agradable para aquellos que viven en rebeldía. Y como segundo encabezado, veremos que Dios expone al pecado como una brasa viva con la que no se debe de estar jugando. Es importante recordar que el capítulo anterior, el capítulo 6, se expuso cómo Israel caminaba con un arrepentimiento falso, algo que Dios describe al final del capítulo como una cosa horrible por parte del pueblo. A partir de esta declaración es que inicia este nuevo capítulo. Escucha nuevamente los versículos del 1 al 3, por favor. Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practicaban el engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera, y ellos no consideraban en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos, ante mi rostro están. Con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Debe llamarnos mucho la atención la forma en que inicia esta porción. Dios se muestra a sí mismo como un médico que está dispuesto a sanar, a responder al arrepentimiento del reino del norte. Pero mientras está realizando su consulta, descubre el profundo daño de la infección y de la corrupción del estado espiritual con que se encontraba el pueblo. El profeta se refiere a Efraín, que es la tribu más grande del reino del norte, y se refiere a Samaria, que es la ciudad más importante del reino del norte. De esta forma nos señala que la enfermedad que aquejaba al pueblo era grande y además era importante. Nos deja saber que estaba arraigada en lo más profundo de Israel desde hacía ya mucho tiempo. Lo que se presenta entonces no es un asunto menor. La corrupción se había esparcido por todo el reino, desde las altas cúpulas de las autoridades hasta el pueblo de a pie, todos actuando con iniquidad y en maldades. La devoción del pueblo de Dios era todo un engaño. La falsedad apuntaba en primera instancia al arrepentimiento que habían presentado por sus adulterios, pero la acusación se hace todavía más profunda. Lo que Dios descubre cuando hace esta inspección, cuando viene a sanar a Israel, es que el engaño ya era un hábito. Israel estaba comprometida en vivir de una manera mentirosa. De manera que esta falsedad no era un accidente, no era un tropiezo, no era un error, sino que todos los esfuerzos, todos los recursos de Israel estaban invertidos en sus propios intereses. Su devoción, su vocación era una farsa delante del Señor. Oseas plantea que eran adictos a sus propias depravaciones. Los de Israel estaban completamente movidos únicamente por sus deseos carnales. Ahora bien, este pasaje no plantea que Dios estaba imposibilitado ante lo que había descubierto. Lo que está exponiendo es la necedad del ser humano. Específicamente la necedad en la que podemos caer los creyentes cuando vivimos sometidos a nuestra voluntad, sujetos a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, cuando tomamos decisiones con la palabra de Dios, siempre y cuando se acoplen, se amolden a nuestros intereses. El profeta señala que vivir en mentiras y en falsedades
se compara con la forma de actuar de ladrones que con astucia y que con malicia cometen sus fechorías sin que nadie se dé cuenta. Pero también las compara con pandilleros envalentonados, creyendo que en el número, creyendo que si todos hacen lo que está mal, entonces nadie puede decir nada, porque se vuelve algo habitual. Los compara con ladrones, actuando a las sombras, tratando de esconderse y de escapar del Señor, pero también los compara con pandilleros revoltosos que con orgullo adulteran abiertamente y sin ninguna vergüenza a la luz de todo el mundo. Los israelitas, como muchos creyentes lo hacemos, habían confundido la paciencia del Señor con la amnesia. Habían confundido la gracia de Dios con una licencia inagotable para pecar. Pero Dios es omnisciente, sabe todo y de todos. Dios vive en presente en cada instante del tiempo. Los de Israel estaban convencidos de que nunca iban a dar cuentas de sus acciones. Por eso es que vivían despreciando a Dios y a sus mandatos. El conocimiento de Dios nos permite reconocer cuáles son las consecuencias de nuestros pecados. La falta de conocimiento del Señor nos hace olvidar quién es Dios y cómo es Él. Entonces se nos olvida que el pecado tiene consecuencias. La falta de conocimiento no nos permite distinguir cuando de una manera amable y amorosa en nuestra vida somos exhortados para abandonar el pecado. Esta exhortación puede venir por medio de una alabanza que nos lleve a reflexionar, por medio de una predicación que nos confronta, por medio de un versículo que nos muestra la realidad, por medio de un hermano que viene a nosotros y nos llama al arrepentimiento. Y no la puedo distinguir porque no tenemos una relación íntima y fiel con el Señor. Porque estoy adorándome, porque estoy invirtiendo y satisfaciendo y gobernándome a mí. Por tanto, no estamos atentos a la forma en que Dios se está relacionando conmigo. La iniquidad de nuestros pensamientos nos hace creer que Dios está distante. Nos hace creer que el Todopoderoso tiene cosas mucho más importantes y trascendentes que hacer, y por eso no está fijándose en lo que cada uno de nosotros hace o deja de hacer. Podemos ser piadosos, falsamente piadosos, y pensar que Dios está sentado en su trono y gobernando, pero desde el cielo. Porque como pueblo de Dios no negamos la existencia del Señor. Sin embargo, la falta de conocimiento nos impide considerar cuáles son las funciones que Dios está ejecutando en su creación. Bajo el contexto del pasaje nos olvidamos específicamente de que Dios es el juez que juzga a todo el universo. Sabemos que la salvación no se pierde y podemos decir amén a eso. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, pero no consideramos que daremos cuentas de cada una de nuestras palabras y de cada una de nuestras acciones delante del Señor. Dejamos de considerar que daremos cuentas de los dones y de los recursos que Dios ya nos ha dado. Recursos y dones que no son para nuestra complacencia, sino que deben de ser utilizados para el extendimiento del reino y para la gloria de nuestro Señor. Con la falta de conocimiento dejamos de considerar los atributos del Señor, pero además con esta ceguera y con esta sordera espiritual, los creyentes nos permitimos libertades que la palabra de Dios no nos otorga. El Señor no se olvida de nuestros pecados como una consecuencia de una amnesia selectiva. Es cierto que la Escritura dice que Dios borra nuestros pecados, que los aparta de su presencia,
que ya no los va a traer de nuevo a su memoria, pero no por un acto condescendiente, no por negligencia, porque esto sería una injusticia. Dejaría sin paga el pecado, y olvidarlos así nada más sería un acto arbitrario y haría de Dios un mentiroso. Por lo tanto, dejaría de ser Dios. El Señor de los ejércitos puede apartar, puede borrar y puede olvidar nuestros pecados, porque la sangre de Cristo ya ha saciado en la cruz la deuda que fue generada por los pecados de su pueblo. Hebreos 10, versículos del 14 al 18 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, es decir, donde ya se pagaron, donde están liquidados, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, Dios no pierde la memoria, sino que no tiene la necesidad de recordar una deuda que ya fue totalmente liquidada. Nuestros pecados ya fueron pagados por Cristo en la cruz, todos ellos. Pero es precisamente por este sacrificio que debo de estar considerando profundamente cada una de mis palabras, cada una de mis acciones. La falta de conocimiento del Señor los hacía creer a los de Israel que ellos no estaban siendo culpables de romper el pacto, porque sus obras, sus ofrendas, aunque huecas y corruptas, eran suficientes en sus términos para mantener una relación con Dios. Con sus holocaustos, ellos estaban convencidos de que entre Dios y ellos todo estaba bien. Pero Oseas ya había señalado el tremendo error de pensar de esta manera. En el capítulo 6, versículo 6, apenas un capítulo anterior, Dios dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los de Israel creían que podían saldar sus pecados con ofrendas, pero no había arrepentimiento, no había un cambio de dirección, porque no veían su pecado. Por lo tanto, tampoco consideraban que había algo que cambiar en ellos. No había necesidad de arrepentimiento. Estaban convencidos de que la ira de Dios ya había sido saciada con un holocausto. No había nada que cambiar. Oseas llegaba y les anunciaba el juicio, y ellos preguntaban: ¿cuál juicio? ¿De qué hablas, Oseas? Yo ya sacrifiqué un cordero, con eso estoy pagado. Ellos veían a los asirios sobre ellos, pero no lo consideraban una amenaza. Ellos escuchaban las alarmas, pero no creían que eran para ellos ni por ellos. Cientos de años viviendo de esta forma y no había pasado nada. ¿Por qué habría de pasarlo en ese momento? No consideraban que la copa de la ira del Señor se estaba llenando con cada nuevo pecado que estaban cometiendo contra Él, de forma privada o de manera pública. No consideraban que cada paso que hacían de espaldas al Señor y en apostasía los alejaba cada vez más de la presencia del Señor. Pero además, la falta de conocimiento de Dios les impedía considerar que es omnipresente. Así que todas estas acciones perversas estaban rodeando al pueblo de Israel para señalar su culpabilidad. Y todas ellas estaban a la vista del Señor. Y al igual que Israel, nosotros podemos tener la tendencia a estar autoengañándonos.
Podemos estar pensando que todo está bien, que nadie me vio, que salí impune y sin consecuencias de ese pecado que he cometido. Sin embargo, esta porción nos recuerda que todas nuestras acciones son ejecutadas delante de la presencia del Señor. Y esto no es poca cosa, mis amados hermanos. Si estás escribiendo, por favor, escribe esto: pecamos delante del rostro del Señor. Pecamos delante del rostro del Señor siempre. ¿O acaso no sabes que en ese momento que crees que nadie te está viendo, Dios sí te está viendo? ¿Acaso no sabes que ese pensamiento inmoral, ese pensamiento de odio, esa queja que tienes, que cada uno de los motivos de tus acciones es conocido por Dios y además Él sí lo considera profundamente? ¿Acaso no sabes que Él es omnisciente, omnipresente? Y tampoco olvidemos que es omnipotente. ¿No son estos los atributos que lo hacen Dios y Señor? Que no haya actuado hasta hoy como realmente lo merecemos es únicamente por la misericordia y por la paciencia, por el gesed que Él tiene para con nosotros. Pero esto no quiere decir que su paciencia es inagotable. Dios cumplirá su palabra. Si realmente somos sus hijos, Él nos va a llevar hasta su presencia sin que una sola de sus ovejas se pierda, de una manera o de otra. Dios sí lleva la cuenta de cada pensamiento, de cada palabra y de cada acción, sin olvidarse de ninguna, de ni una sola de ellas. Pero por si esto fuera poco, no solo nos hemos acostumbrado a una forma de vida pecaminosa, no solamente creemos que Dios olvida nuestras acciones, sino que además estamos muy cómodos en ellas. La acusación en el versículo 3 habla de la complicidad entre todas las personas del reino. Las autoridades y aquellos que debían de guiar al pueblo ya se habían corrompido. Debemos recordar que Samaria fue la ciudad en donde se estableció un templo alterno que evitaba que los del pueblo de Israel tuvieran que viajar hasta Jerusalén, que tuvieran que hacer este gran esfuerzo para llegar hasta el lugar que Dios había ordenado para que presentaran sus ofrendas. Los motivos en el reino del norte, entre todos los del reino del norte, eran egoístas. Los reyes querían el dinero que se generaba por el templo. Los sacerdotes corruptos querían el poder. Y el pueblo lo que quería era una adoración pues más barata, ¿no? Pero la decisión era unánime. Todos de acuerdo para adulterar, para corromper la adoración al Señor. Lo que habían hecho era bajar el estándar de obediencia. Entonces podemos decir que adorar al Señor de una manera corrupta, a mi manera, es el punto de partida para violar todo el pacto del Señor. El que no obedece en lo poco, tampoco va a obedecer en lo mucho. Te pregunto, ¿en Samaria había un altar? La respuesta es sí. ¿Había holocaustos? Sí. ¿Adoraban al mismo Dios? Sí. ¿Con la misma escritura? Sí. Pero no había fidelidad, porque simplemente no era lo que Dios había ordenado. Todo parecía lo mismo, todo parecía similar, pero no era fiel, por lo tanto, era corrupto. Todos estaban contentos, con excepción de aquel, con A mayúscula, porque me refiero al Señor, que debía ser el objeto de toda adoración. Todos estaban conformes, con excepción de aquel que debía recibir la gloria por todas las acciones que estaban haciendo.
El reino del norte no estaba sirviendo, no estaba adorando a Dios, se estaban sirviendo a sí mismos. El pueblo todo se amoldó y se adaptó a una forma adulterada de devoción al Señor, todos muy cómodos, aunque todos sabían que lo estaban haciendo mal. Todos sabían que era mentira, todos sabían que era una farsa, porque todos conocían el celo del Señor, todos conocían que Dios había determinado una forma, un lugar y un tiempo para ser adorado. La criatura no debe decir si es aquí o si es allá donde debo de adorar al Señor, si es un día o si es otro. A nuestros ojos, bajo nuestras emociones, con nuestros sentimientos, puede parecer lo mismo y además lo podemos decir, es exactamente lo mismo, pero no. De acuerdo con la santidad del Señor, no lo es. Porque no es como yo digo, no es como yo quiero, no es como a mí se me acomoda. El propósito de los hijos de Dios no es negociable. El propósito de una iglesia no es negociable. Todo creyente existe, toda iglesia se desarrolla para darle la máxima gloria y honra al Señor de los ejércitos. Y esto es posible únicamente con obediencia fiel y celosa a toda su palabra. No corresponde a la criatura cuestionar al Creador. Los de Israel pensaron que hacerse la vida más fácil sería algo bueno para todos. Entonces la tolerancia fue cediendo paso a la obediencia. Y después de un tiempo, el estándar de santidad era determinado por los siervos, no por el Señor. La adoración corrupta y adulterada se volvió algo natural y habitual en el reino. Algo normal, una cosa de todos los días. Empezó con poco y con muy buenas intenciones, pero se extendió a todo el pueblo. De manera que pecar se convirtió en una forma, en una manera agradable de vivir. Tan placentera que podían estar escuchando las trompetas alrededor, podían tener al león en la puerta, listo para devorar, podían estar en medio de un gran incendio, podían estar escuchando la voz de 1000 profetas, podían estar escuchando a toda una iglesia advirtiéndoles acerca de sus pecados, acerca del juicio correctivo que venía sobre ellos, y no arrepentirse. La querella es por falta de conocimiento del Señor. Este conocimiento nos asegura firmemente que Dios es fiel a su pacto y que a pesar de nuestras acciones, Dios nos va a salvar. Pero la palabra de Dios también nos dice que los hijos de Dios serán reconocidos por sus frutos. También nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. También nos dice que el pámpano que no da fruto será cortado y echado al fuego. Así que la premisa es tremendamente clara. La salvación de los hijos de Dios no se pierde, pero los hijos de Dios van a vivir en las obras que Dios ha preparado para cada uno de ellos y desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas. Así que debemos dar fruto de una fe viva, porque estamos vivos, y este fruto es una obediencia fiel. La querella es por falta de conocimiento del Señor. Así que tenemos que ser confrontados diariamente con la palabra de Dios para dejar de movernos, para dejar de tomar decisiones con base a emociones, a sentimientos, a conveniencias egoístas. Debemos de ser confrontados con la palabra de Dios para obedecer celosamente, firmemente la palabra de Dios, aunque esto nos cause dolor y lágrimas. Y no se trata de ser mártires, se trata de ser obedientes, inquebrantables.
comenzando por las cosas que están perfectamente claras en las Escrituras, para después movernos dentro de la libertad que nos dan los principios bíblicos que Dios nos expone, pero siempre cumpliendo, siempre apuntando al único propósito de nuestra existencia: darle la máxima gloria a Dios. Debemos dejar de movernos por sentimientos, debemos de dejar de tomar decisiones con base a emociones y apegarnos a lo que Dios dice. Ese yo creo que viene antes de mis argumentos nos aleja cada vez más de la santidad de Dios, lo que hace más difícil y doloroso el regreso hasta el Señor. Porque el residuo de pecado es como una brasa encendida en nuestro corazón. Puede ser pequeña, pero si no se trata con cuidado, va a generar un incendio de grandes proporciones, lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Escucha nuevamente los versículos del 4 al 7, por favor. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que fermenta. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió la mano a los escarnecedores, pues sus corazones son como un horno mientras se acercan a su emboscada. Toda la noche duerme su ira, por la mañana arde como llamas de fuego. Todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído. No hay entre ellos quien me invoque. El profeta nos deja una vez más perfectamente claro que la querella es contra todo el pueblo de Dios. Todos habían adulterado en su relación con Dios. Nadie podía decir que fue engañado por el rey, que había sido forzado por los guías religiosos, que habían sido obligados por la cultura de los pueblos paganos. Todos habían adulterado. Y el profeta no habla exclusivamente de actos de fornicación, aunque lo sabía. Los llama adúlteros porque habían violado la devoción que tenían comprometida con el Señor. En esta locura perdieron la razón. Se entregaron a supersticiones, se inflaron de orgullo y de soberbia. Todos se habían corrompido por completo. El pecado que se señala con puntualidad es la idolatría. Y Oseas compara el pecado con un fuego en un horno. El señalamiento se hace 3 veces en esta sección y cada una de ellas es una referencia a nuestro corazón. El horno es el corazón del ser humano. La interpretación es dada por el mismo profeta en el versículo 6. Lo que nos dice es que el pecado no es un accidente en nuestra vida, sino que hay una preparación, hay una planeación para cometerlo. La imagen del hornero o de un panadero es que está encendiendo su horno para después preparar la masa y esperar a que esta masa esté en su punto para entonces poder empezar a cocinarla. Hay una planeación cuidadosa, hay una espera impía, hay un entusiasmo acalorado por cometer el pecado. La imagen es clara. No había un frenesí pasajero. Había un proceso meticulosamente preparado. Había una inversión de recursos, porque hay que ponerle la leña al horno. Había que tener paciencia, porque hay que esperar que la masa fermente. Hay que esperar que todo esté listo y en su punto para entonces cometer el pecado. Así es como se planea el adulterio contra el Señor. Así que Oseas no se refiere a esos tropiezos que tenemos en nuestro caminar en santidad. Esos tropiezos que tienen consecuencias, que causan vergüenza, que traen dolor, pero que podemos confesar con claridad y de los cuales podemos arrepentirnos rápidamente.
O sea, se refiere a esas prácticas recurrentes y planeadas. Así que debemos de preguntarnos cuáles son los pecados que están repitiéndose constantemente en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos pecados por los cuales estoy pidiéndole perdón al Señor todos los días? La respuesta nos va a revelar si verdaderamente estamos luchando contra ese comportamiento pecaminoso y habitual o si más bien lo estoy incubando, lo estoy acariciando nada más. Y no debemos pasar por alto que nuestro estándar como hijos de Dios es ser santos como Dios es santo. No debemos olvidar cuál es nuestro propósito como siervos del Señor. Así que no se trata solamente de estar evaluando si mis acciones son o no son un pecado. Debemos de estar evaluando cómo es que mis acciones le están dando la gloria al Señor. Así que debo de estarme preguntando, ¿para quién es el pan que está en el horno? Las obras que estamos ejecutando son santas, es decir, ¿tienen un solo y único propósito? ¿O acaso les hemos puesto una pizca, una pequeña pizca de levadura, de manera que tienen un poquito de satisfacción, de placer y de gloria personal? Porque si es así, entonces ese horno, es decir, tu corazón, mi corazón, va a estar operando para idolatría. Estaremos engañando a Dios con obras que no son para su gloria, sino para nuestra propia satisfacción, para nuestra propia conveniencia. Y considera que Dios conoce profundamente cada uno de los motivos. Oseas expone en su acusación que las autoridades continuaron con sus obras adúlteras. El apunte en el versículo 5 habla de fiestas del rey. En estas fiestas abundaban las bebidas embriagantes. El profeta habla entonces puntualmente de los excesos de la libertad del pueblo de Dios. De lo que está hablando el versículo 5 es de libertinaje. El rey y su corte estaban celebrando. Y no hay nada pecaminoso en las celebraciones. Lo que es más, la palabra de Dios tiene mandatos específicos para el pueblo de Dios acerca de fiestas. Pero todas estas celebraciones tenían como objetivo dar gracias a Dios para darle la gloria a Dios. La iglesia ya no sigue las fiestas del Antiguo Testamento, pero aún tenemos celebraciones. Incluso como creyentes celebramos acontecimientos. Celebramos cumpleaños, celebramos una boda, celebramos hasta graduaciones. Sin embargo, para los hijos de Dios, para cada creyente, el motivo de todas estas celebraciones sigue siendo exactamente el mismo que fue para Israel, que fue para el Antiguo Testamento. Los creyentes podemos y debemos celebrar la bondad del Señor. Así que la celebración y con quien la compartas tiene como objetivo darle gracias al Señor por todas sus bendiciones. Cualquier celebración tiene como propósito darle la gloria a Dios por la providencia que ha tenido para tu vida. Eso es lo que celebramos. Por otro lado, la Biblia no señala que la ingesta moderada y bajo control de vino sea un pecado. Lo que señala como pecado es el exceso en el consumo, específicamente la borrachera, que es este calor generado por el exceso de alcohol en el organismo. Por esto señalamos que el argumento que Oseas plantea es contra el libertinaje, es contra abusar de aquellas cosas que la palabra de Dios no acusa como un pecado, pero que nuestros deseos desordenados nos hacen pecar contra Dios. Oseas dice que el rey había caído en enfermedad, lo que nos habla del nivel de exceso que había en la corte.
El grado de alcoholismo los dejaba imposibilitados para ejercer sus funciones. Y subrayo, el pecado señalado no es una fiesta, ni siquiera el consumo de vino. El problema es el libertinaje. El pecado es quitar a Dios de su lugar prioritario y poner nuestros deseos como aquello que debemos de satisfacer antes de darle la gloria a nuestro Dios. Y Oseas va más allá y nos dice que el libertinaje no se quede ahí. El profeta señala que el rey extiende su mano a los escarnecedores. La Nueva Versión Internacional dice que el rey le da su mano a los burladores, lo que nos permite comprender mejor el sentido de la frase. El rey tenía cercanía, tenía amistad con aquellos que con sus obras se estaban burlando delante de la cara del Señor. El rey, en su estado de embriaguez, se olvidaba de sí mismo y se hacía un bufón que se adapta, que se acopla sin ningún pudor con aquellos que, al igual que él, desechaban toda vergüenza y se entregaban con desenfreno a sus sensualidades, que se burlaban, que injuriaban, que eran frívolos con la santidad del Señor. De manera que el profeta señala que el libertinaje rebaja la solemnidad, la reverencia que Dios se merece. Venir delante de la presencia del Señor es toda una celebración. Es el motivo de mayor gozo entre los hijos de Dios. Lo será con mucho más fuerza cuando toda la iglesia se encuentre reunida en la eternidad. Pero esto no quiere decir que lo vamos a hacer como nosotros queramos. Hemos de hacerlo con la reverencia y honra que Dios demanda. Es una celebración solemne. Y esta celebración se extiende a cada una de las esferas en las que existimos, en cada una de las actividades en las que estamos. Porque ¿acaso hay alguna de las cosas que hacemos en la que no estemos delante del rostro del Señor? ¿Acaso hay alguna actividad que no sea para darle la gloria a Dios? Existiendo con libertinaje, con irreverencia, vamos a acabar como burladores del Señor, rebajando la santidad, abusando de la gracia, despreciando la misericordia y blasfemando contra el Señor. Actuamos con irreverencia, hablamos de manera indecente porque estamos embriagados, borrachos con los excesos de nuestra propia voluntad, borrachos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Estamos lejos de un carácter sobrio y del buen juicio que produce el estar llenándonos de la palabra de Dios. Por último, Oseas señala que la brasa de la anarquía va a estar viva en ese horno. Las ardientes pasiones de nuestro corazón van a ir calcinando nuestro carácter hasta llenar nuestra vida de desorden y de conflictos. En nuestra existencia habrá una revolución airada contra la autoridad, a la cual voy a estar negando someterme. En la historia del reino de Israel, muy pocos reyes murieron en paz. La mayoría de ellos fueron asesinados, víctimas de conspiraciones y de traiciones. El pueblo iba de calamidad en calamidad. Pero cada nuevo gobernante que llegaba al poder actuaba con la misma forma o peor, porque ninguno de ellos en toda la historia del reino buscó la ayuda y fue fiel al Señor y Rey eterno. Pero esto no es exclusivo de los reyes, porque ardiendo
con una ira egoísta, vamos a actuar de la misma manera. Entonces, todos fuera de mí, todos alrededor de mí, con esta ira egoísta van a ser el blanco perfecto para descargarla. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus jefes, tus pastores e inclusive las autoridades, pero siempre hacia afuera. Ardiendo de ira, estaremos rebelándonos contra todos y contra todo, porque lo que quiero es vivir como yo quiero. La concupiscencia y el rencor van a estar reposando, aguardando en el fondo del horno. Las raíces de amargura van a ir cubriendo el corazón y van a estar incubando, van a estar cocinando conflictos, cocinándolos a fuego lento, listos para estallar en cualquier momento. Porque la falta de conocimiento de Dios no nos permite que consideremos el perdón que el Señor ya nos ha concedido y mucho menos la forma en que nos fue concedido. Esta llama de la ira no nos permite considerar que fuimos perdonados por la misericordia de Dios y por la gracia del Señor. Que fuimos perdonados por la obra de Cristo en esa cruz. Y esto nos aleja de que nosotros podamos perdonar de la misma forma. Entonces somos nosotros los que realmente no queremos olvidarnos de los pecados que han cometido en nuestra contra. Podemos actuar, podemos ser falsos en nuestro perdón. Podemos decir, sí, te he perdonado, pero aún así seguir prendidos y airados, incandescentes, porque en lugar de regresar y de restaurar a aquellos que me han lastimado, lo que quiero es alejarme tanto como pueda. Tal parece que esperamos y conspiramos para estar buscando venganzas. La falta de conocimiento de Dios nos lleva a creer que Dios no está atento de nosotros, no está atento de lo que nos sucede, que nos ha abandonado. Entonces creemos que Dios está permitiendo injusticias. Creemos que Dios nos está haciendo injusticias. Entonces somos nosotros, con nuestros métodos, con nuestros medios, con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, los que tenemos que corregir aquello que el Señor ha olvidado. Entonces tomamos el gobierno de nuestras vidas con nuestras manos. Es lo que siento, es lo que quiero. Esto es lo que dirige nuestros pasos. Por eso es que estamos viviendo con anarquía. Son mis decisiones, son mis argumentos, son mis soluciones. Digo creer en Dios. Declaro creerle a la palabra de Dios, siempre y cuando coincida con mi voluntad. ¿No conocemos que Dios es justo? ¿No decimos que Dios está con nosotros? ¿Acaso el Señor de los ejércitos no es nuestro vengador? El calor de la ira, la desesperación de lo que consideramos injusto, nos hace pasar por alto que fuimos puestos en toda circunstancia por la voluntad de Dios, por la providencia de Dios. Dejamos de considerar que en esas circunstancias difíciles nuestra fe está siendo probada. Se nos olvida que si vamos a hacer algo en una circunstancia que puede ser injusta, que puede ser dolorosa, en esa circunstancia en la que están pecando en contra del Señor, pero que nos están lastimando a nosotros, somos llamados a hacer una sola cosa: imitar el carácter de Cristo para la gloria del Padre. En esa circunstancia que yo creo que es injusta y que me está doliendo porque han pecado en mi contra, somos llamados a exhortar el pecado, pero también somos llamados a ser los embajadores de la paz en medio del conflicto. El verdadero problema de la idolatría, del libertinaje y de la anarquía
es que inician como una pequeña y hasta una despreciable brasa en el corazón del ser humano, pero que al ser descuidadas terminan convirtiéndose en grandes incendios que destruyen y que arrasan todo a su paso. Así sucedió con Israel, así sucede en un pueblo, así sucede en una iglesia, así sucede en una familia. Y el profeta señala el problema, pero también señala la solución. Todo este incendio fue generado porque nadie invoca al Señor. Nadie. Ni los reyes, ni los sacerdotes, ni el pueblo. Todos habituados a vivir en apostasía y sin arrepentimiento. Nadie invoca al Señor. Invocar se refiere a clamar al Señor. La expresión se entiende mucho mejor en el Salmo 119, versículo 145. Lo leímos como lectura de introducción a la predicación, de iluminación. Dice así: he clamado al Señor con todo mi corazón. Respóndeme, Señor. La urgencia de la necesidad expresa la urgencia de la respuesta. Hay un incendio que está destruyendo todo. Necesitamos socorro inmediato. Pero la falta de conocimiento de Dios nos hace insensibles, acostumbrados a vivir en lujurias, en borracheras, en conflictos, en conspiraciones y guerras internas, lejos del Señor, solucionando nuestros pecados y conflictos con nuestros métodos, bajo nuestros gobiernos. Nos rebelamos al pacto. Estamos ardiendo en iniquidades, quemándonos por falsedades. Estamos ciegos, sordos a las alarmas. Y no hay nadie que busque a Dios. Todos se han desviado. Los de Israel estaban sufriendo. Esto era evidente. Pero no había arrepentimiento. Continuaron su camino de espaldas al Señor. Es completamente normal, es completamente natural que reaccionemos a las circunstancias difíciles y de padecimiento que vienen a nuestra vida. Pero sin el conocimiento de Dios, cuando estemos en estas circunstancias, los vamos a hacer de una manera incorrecta. De nuevo digo, fuimos puestos en el horno de fuego, fuimos puestos en este crisol para purificar nuestra fe. Pero esto lo haremos con dependencia a Dios, clamando al Señor, invocando su nombre, lo que implica fidelidad a su palabra. El mismo salmista dice: refugiados en sus mandatos. Esto quiere decir que vamos a renunciar a nosotros mismos y entonces vamos a acudir a los mandatos del Señor, a ser fieles y obedientes al Señor. Quiere decir que lo vamos a hacer a su manera. Israel no clamó a Dios porque su corazón ardía de obstinación, porque no reconocían y por tanto no confesaban su pecado, porque confiaban en que su manera de adorar y de servir era aceptada por Dios. Porque el Señor nunca se había quejado, aunque tenían muy claro cuál era su voluntad en su palabra. Solo los hijos de Dios, solo aquellos que conocen al Señor, es decir, aquellos que viven en una relación íntima con Dios, que son llenos del Espíritu Santo y que por tanto están llenándose de la palabra de Dios, van a detener su camino, van a confesar su pecado y van a regresar hasta el Señor cuando sean confrontados, cuando sean exhortados, cuando escuchen el llamado al arrepentimiento. Mis amados hermanos, dejemos que Dios, como un médico, haga un diagnóstico a corazón abierto. Dejemos que su palabra, como una espada de dos filos, como un bisturí, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos exponga cuáles son los residuos de pecado.
que nos deje ver cuáles son esas brasas vivas de idolatría, de libertinaje y de anarquía que quedan en el horno y que pueden provocar un incendio devastador en nuestras vidas. La inspección no es para ver si estas brasas existen, sino para exponerlas, para contenerlas, para dominarlas, porque es un hecho que están allí. Pero vamos a actuar contra ellas con dependencia, con celo y con fidelidad a la palabra de Dios, sometidos y sujetos a la voluntad del Padre, ejercitándonos en la piedad, practicando los medios de gracia, caminando en arrepentimiento y creciendo en santidad. Debemos llamar pecado a lo que la Biblia llama pecado. Debemos de ser fieles a los principios y procedimientos que la palabra de Dios expone, confiando en ellos. No confundamos la paciencia del Señor con tolerancia al pecado. No creamos ni por un instante que Dios es ajeno a cada uno de nosotros. Nos conoce por nombre. Nos acompaña permanentemente. Esto quiere decir que cada pensamiento que tenemos, cada palabra que decimos, cada cosa que hacemos, la hacemos de cara, de frente al Señor, ya sea en rebeldía o para su gloria. Dejemos que su diagnóstico nos revele verdaderamente cuál es el motivo de nuestras acciones. Nos diga si es un motivo santo y para su gloria, o si es un motivo sentimental y que nos está quemando. Lo podremos saber en la forma en que actuemos cuando llegue la disciplina correctiva a nuestras vidas. Y no tiene que ser una muy fuerte. Se puede manifestar con la exhortación más elemental de parte de un hermano. Así que escudriña tu corazón, observa tus reacciones, considera si son sentimientos o emociones. Considera entonces cuáles son tus acciones y considera si cada una de ellas es conforme a la palabra de Dios. Hay residuo de pecado en nuestra existencia, pero si caminamos en arrepentimiento y hasta el Señor, nuestra existencia de este lado de la eternidad será segura. Tendrá dificultades, habrá padecimientos, pero podemos estar seguros que vamos de la mano del buen pastor, guiados hasta la ciudad de Dios junto con toda la iglesia, fieles, libres y gobernados por el Señor de los ejércitos. El mensaje profético está vigente. La querella está vigente, el juicio está en curso. Así que si tú estás aquí y estás quemado por la amargura, si estás ardiendo por conflictos contra el mundo entero, si estás achicharrado por tus vicios, si estás lleno de ira y de resentimientos, si estás buscando venganzas y tu propia justicia, debes saber, amigo, que Cristo puede darte la paz y el perdón, puede darte la verdadera libertad en tu existencia. No te estoy diciendo que tus problemas van a terminar, estoy diciéndote que tu mayor problema, la deuda generada por tus pecados que te condena a las llamas del infierno eterno, esa deuda ha sido cubierta por Cristo si clamas a Él y vienes hasta Él en arrepentimiento. Entonces su Santo Espíritu te va a dar una nueva vida con una nueva naturaleza para que vivas eternamente y con gozo desde hoy. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Les invito a que oremos, por favor. Señor, Dios y Padre nuestro, médico amado, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Señor, nosotros somos tu pueblo y tú escudriñas, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, permítenos vivir fieles y celosos a su palabra, para que podamos contener, Señor, esas brasas vivas, esos residuos pequeños de pecado en nuestro corazón, Señor, actuando con fidelidad a su palabra, haciendo, Señor, andando en las buenas obras que usted planeó para nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Señor, más allá de nuestras acciones, sabemos que su Santo Espíritu nos capacita y nos guía, Señor, nos gobierna. Sabemos que Jesucristo, Señor, fue a la cruz para darnos una nueva vida. Sabemos que el ángel del Señor acampa alrededor de nuestro campamento y nos cuida. Sabemos, Padre, que usted es el vengador. Así que, Señor, no tenemos ningún motivo, Señor, para andar en libertinaje, para andar en anarquías, para andar en idolatría, Señor, cuando nuestra seguridad está en usted, cuando nuestro gozo está en usted, cuando nuestra fidelidad es para usted, Señor. Permítanos, Padre nuestro, ser fieles a usted, porque usted es fiel a nosotros. No podemos solos, Señor, dependemos absolutamente de usted. Así que ayúdenos, Padre nuestro. Oramos con toda humildad y lo hacemos con reverencia, pero también con un gozo enorme, porque lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz hasta que Cristo vuelva en gloria. Muchas gracias.